La charla de hoy, gracias a todos por estar. Muchas gracias a Eventum por la invitación. Un placer compartir con Mauro y mi otro colega INTA. La charla se va a tratar de tratamientos de semillas, su evolución y algunas novedades, cómo fue en el tiempo. Eh, para empezar, en cuanto a lo que es tratamientos de semilla, que producen las semillas contaminadas con patógenos. En este caso estamos hablando de trigo y cebada, pero esto es válido para todas las semillas, ya sea de soja, maíz, girasol. Bueno, con nuestra semillita, esta es una semilla de trigo o de cebada, nosotros vamos a introducir patógenos en nuevas áreas, diseminamos patógenos a largas distancias, ya sea a nuevos países, a nuevas provincias, a nuevas ciudades, a nuevos lotes. A través de la semilla podemos transportar patógenos que causan enfermedades de un lugar a otro, ya sea a cortas o a largas distancias. Incrementamos inóculo en áreas de cultivo. Estos patógenos pueden alterar el poder germinativo y vigor de la semilla, y hay reducción de la productividad de nuestros cultivos y aumento de los costos de producción. Por lo tanto, la sanidad de la semilla va muy ligada al manejo integrado de las enfermedades. ¿Cuáles son las principales enfermedades tanto en trigo como cebada? Nosotros tenemos todos los patógenos que están que vemos sobre la superficie del suelo, en el cultivo, los rastrojos, pero también todos los que están por debajo de la superficie del suelo, que aparte de estar todos los gusanos blancos y todas las plagas que infectan raíces y producen daños, también están estos hongos como Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Pietin, Macrofomina, y todos estos son patógenos que bajo determinadas condiciones van a infectar raíces, produciendo podredumbres de raíz y base de tallo. Estos patógenos son habitantes del suelo y a través de estructuras de resistencia pueden permanecer por muchos años. Después tenemos todos los agentes causales de manchas foliares, como son bipolaris, dresleras, alternarias, septoria, y también algunos patógenos que afectan tallo. Dentro de los patógenos que causan enfermedades foliares, estos que mencioné antes son necrotróficos, o sea que permanecen sobre tejido infectado, rastrojo infectado, pueden vivir y también en semillas. Y todos los biotróficos, como son las rollas, que necesitan de un hospedante, de un tejido verde siempre para sobrevivir. Dentro de las rollas pueden afectar hojas, tallos y también espigas. Tenemos todas estas enfermedades, pueden afectar también espigas, todas las necrotróficas y biotróficas, pero también hay algunas que producen daños directos, como es el caso de Fusarium, y después vamos a ver el caso especial de los carbones. Entonces, si nosotros tenemos nuestro lote, este cuadradito es nuestro lote, este cuadrado grande, y cada cuadradito es una planta, tenemos que el desarrollo epidémico de las rollas, por ejemplo, roya de la hoja, roya amarilla o del tallo, el inóculo primario siempre va a venir a través del viento, son esporas livianas, y la infección va siempre a estar dada externamente a nuestro lote, o sea, de lotes vecinos o de zonas donde se viene cultivando o de plantas guachas, y siempre la infección y nosotros no podemos manejar esa cantidad de inóculo que llega a nuestro lote. Y los focos de infección secundaria se da por choque entre plantas o también por viento. Y ahí tenemos los detonantes de infecciones secundarias. Mientras que si nosotros hablamos de manchas foliares, las infecciones primarias van a estar en la semilla y rastrojo,
o sea, están en nuestra casa, en nuestro lote, yo puedo manejarlas, son esporas pesadas y por lo general los focos secundarios van a ser más in situ y el lote siempre y el binóculo siempre lo vamos a poder manejar nosotros a través de la semilla o del rastrojo infectado a través de la rotación o de la semilla a través del tratamiento de semilla. ¿Qué pasa con esas manchas? Si nosotros tenemos rastrojo infectado, ¿eh? Cuando tenemos lluvias frecuentes, ese rastrojo infectado por salpicado va a infectar las hojas inferiores de la planta y así después esa enfermedad va por salpicado, va subiendo, hay una dispersión vertical de las manchas foliares, va subiendo hacia estratos superiores de la planta hasta alcanzar las hoja bandera -1, no necesariamente lluvias abundantes, sino frecuentes, hasta alcanzar también las glumas y, o sea, las espigas e infectar nuevamente los granos. ¿Cómo es la detección de patógenos en un lote de semilla? O sea, esa asociación, esos tipos de asociación entre patógenos y semillas el patógeno puede estar externamente, adherido a la semilla, acompañando a la semilla, o localizado internamente en la semilla. O sea, presentes en la semilla, los microorganismos patógenos sobreviven durante años y se diseminan como focos de infección primarias de la enfermedad. Si nosotros tenemos nuestra bolsa de semillas, la ponemos en la sembradora y tenemos semillas infectadas con ciertos patógenos, cuando nosotros sembramos nuestro surco, vamos a tener al momento de la siembra una distribución homogénea en el lote de toda la enfermedad, con focos de infección temprana, de infección primaria tempranamente en el ciclo del cultivo. ¿Cuáles son las principales enfermedades asociadas a semilla de trigo y cebada? Tenemos todos los agentes causales de manchas, los carbones, manchas en el nudo de la gruma, enfermedad reemergente en las últimas campañas, piricularia, todos los agentes causales de punta negra, estos en trigo, estos también se comparten en cebada, que están en rojo y celeste, Ustila bonú en carbón, muy importante estas últimas campañas, y Ustila botrytis en trigo, y todos los agentes causales de manchas foliares también en cebada. Todos esos pueden ir en la semilla. ¿Por qué es importante la sanidad de la semilla y por qué hablamos de llevar de un lote a otro? Porque existe un proceso que se llama transmisión de semilla a plántula enferma, o sea, la emergencia del coleóptile es externamente infectada por el crecimiento de la hifa proveniente del pericarpio de la semilla y también la primera y la segunda hoja pueden resultar infectadas. Entonces, tenemos una aparición mucho más temprana de la enfermedad en nuestro lote, en nuestro ciclo del cultivo. Y a partir de ahí, transmisión de semilla a plántula, tenemos ya de entrada una plántula enferma, es un ciclo primario, y ahí se empiezan a dar los ciclos secundarios, todas estas enfermedades son policíclicas, y aumenta el número de lesiones afectando todas las hojas. Y ese patógeno luego llega a la espiga infectando los granos en formación y ahí volvemos a dar vuelta el ciclo. Cuando acá entramos con la cosechadora, esa semilla infectada la vamos a guardar de una campaña a otra. ¿Cómo es la transmisión? ¿Es 100% siembra una semilla infectada? ¿Tengo una plántula infectada? No. A ver, tenemos varios estudios que es de la transmisión, que es el pasaje de hongos que están infectando el interior de la semilla, los órganos aéreos fotosintetizantes, que podemos ver varias citas, donde vemos que la eficiencia es variable y está estudiado, algunos es el 87%, otros el 60%, otros el 34%, y eso varía mucho con el comportamiento de las variedades, con la carga fúngica que yo tenga en la semilla y con las condiciones ambientales si son predisponentes. ¿Cómo nosotros podemos actuar? A través del tratamiento de semilla con los fungicidas y su control. Esto en el campo sería más o menos así. Yo tengo una semilla infectada, cuando siembro,
vamos a tener esa transmisión de semilla a plántula y nos va a aparecer muy tempranamente, por ejemplo, mancha en red en cebada o mancha amarilla en trigo. Pero también, fíjense en el caso de Fusarium graminearum en trigo, si yo tengo un ciclo húmedo, ese Fusarium, por los peritecios que están en los rastrojos, explotan en un ciclo húmedo, infectan espigas, yo cosecho esa semilla y esa semilla infectada nos va a dar a em, plántulas que tienen tizón, de plántulas donde la plántula muere. Eso va a ser en el otro ciclo del cultivo. Y también vamos a tener podredumbre de raíz y base de tallo, por ahí más limitadas en un suelo húmedo. Pero esa semilla ya va a producir una plántula con menos vigor y la posibilidad de que exista muerte de planta. Dentro de un clima más seco, un ambiente más seco, la infección en espigas es poco frecuente, pero sí, al estar las plantas más estresadas y ese cultivo más estresado, hay Fusarium en el suelo que va a ir como un patógeno oportunista y va a producir lo que es podredumbre de raíz y base de tallo. Yo de este ciclo voy a cosechar una semilla más limpia, pero voy a tener más probabilidades de que el Fusarium que está en el suelo, no en la semilla, vaya a infectar raíz. Pasando a otro patógeno, ya explicamos las manchas, explicamos lo que es patógenos de suelo y también que se transmiten por semilla. Tenemos lo que es un patógeno biotrófico que se aloja en el interior del embrión, caso de carbón en trigo y en cebada, como micelio en dormición. Cuando sembramos esa semilla infectada, la espiga, recién en espigazón, vamos a ver que esa espiga va a estar cubierta por una masa pulverulenta de espigas de esporas negras, que si hay otras espigas en ese momento, en antesis, va a ocurrir una infección que va a ocurrir durante la floración. Yo cuando cosecho estas espigas, que aparentemente están normales, en realidad lo que me estoy llevando son granos infectados, que tienen una apariencia normal. Y así continúa el ciclo. Cuando siembra una nueva semilla, en el embrión se va a alojar ese micelio en dormición. Y el carbón acompaña el crecimiento en el meristema de la planta hasta que vemos la espiga infectada. Algunos datos. Este tipo de transmisión de este patógeno es alta, es muy eficiente. En algunos casos se habla de entre un 80 y un 90%, porque el micelio está infectando el embrión, está dentro de la semilla. Y con algunos curasemillas que más se usaban, estamos teniendo controles poco eficientes. Algunos andan muy bien, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para ver, ya que hablamos de todos estos patógenos que tenemos en semilla, cómo hacemos para ver cuáles tenemos? Bueno, vamos a pedirle a nuestro laboratorio de confianza que nos indique cómo hacer el muestreo, vamos a hacer un análisis sanitario, que por lo general hay diferentes metodologías, pero una de las más usadas, donde podemos detectar muchas manchas, Fusarium, un hongo de almacenamiento, es blotter test por congelamiento sobre papel. Otra metodología, ¿qué nos permite esto, el test sanitario? Permite identificar y cuantificar los organismos asociados a la semilla y decidir el destino más apropiado de la semilla en función de los resultados de estos análisis, que es lo que se llama carga fúngica. También para detectar, por ejemplo, para Staphylococcus aureus en trigo y en cebada, se usa un medio selectivo, esta es otra metodología, que se siembra en un medio de SNAU y a los 7 días, si esas semillas tienen micelio, florecerán dando una fluorescencia característica azul, azulada, bajo luz UV. Esto también si queremos detectar ramularia lo podemos hacer por PCR, si queremos ver la carga de carbón que tiene nuestra semilla, lo podemos hacer con tinción de embriones y observación bajo lupa y también en microscopio, pero en general observamos embriones infectados en lupa, se hacen tinciones, y para lo que es Septoria tritici también podemos usar una metodología molecular. Bueno, dentro de los tratamientos,
a ver, ya tengo el análisis sanitario, voy a tener qué cantidad de patógenos tengo, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir esa cantidad de inóculo en semilla y para protegernos de los hongos que están en el suelo? Y también vamos a ver algo de biotrófico. El curado de semillas es una práctica beneficiosa porque erradicamos o reducimos el inóculo presente en la semilla. Protegemos a las semillas y plántulas de los patógenos que habitan el suelo, que nos van a producir por hombre, raíz y base de tallo, y muerte de plántulas. Mejoramos la implantación del cultivo y tenemos una emergencia uniforme y protegemos el cultivo de infecciones tempranas, ya sea de manchas o de rollo. Bueno, ¿cómo fue la evolución en el control de los diferentes tratamientos de semilla? ¿Cómo fue la evolución de las principales clases de fungicidas? Bueno, por lo general nosotros acá tenemos un testigo, esta es una metodología para testear tratamientos de semilla que es in vitro, en medio cultivo. Tenemos un testigo con alta carga fúngica de Fusarium, después tenemos algunas tecnologías más bajas, eh, que ya no se están usando tanto, como es el Tiran y Carbendazim, que ya tienen muchos años, que tienen cierta utilidad, pero bueno, el Tiran, por ejemplo, ya en Europa se dejó usar hace 3 campañas, porque tenía, hay datos de que pudo ser fitotóxico en aves y demás, pero bueno, tenemos las mezclas de triazoles con una tecnología media, y todo lo que es estrovirulinas y mezclas con carboxamidas, donde se busca complementariedad de activos, ahí tenemos una tecnología más bien alta. También otra forma de medir y de cuantificar cómo es la eficacia de los principales activos y cómo fue su evolución es a través del blotter test con congelamiento. Fíjense que acá vemos que la tecnología media tenemos una eficacia de control moderada para Fusarium y muy moderada baja para manchas, los agentes causales manchas, y en lo que es tecnologías altas o de última generación tenemos mejores controles tanto de Fusarium como de agentes causales de manchas foliares en semillas. Esto también lo podemos ver a campo, fíjense, acá tengo una cebada con alta carga fúngica de mancha en red, fíjense cómo en la tecnología media tenemos una mayor persistencia del curasemilla, cómo es la persistencia en las primeras hojas, en cuanto al control de mancha en red y también de carboxamidas, que sería la tecnología alta. Bueno, y esos son para patógenos necrotróficos, pero también tenemos que en los últimos años empezamos a ver que algunas moléculas tenían tenían persistencia y nos estaban cubriendo y empezamos a observar con infecciones tempranas de rollas, que aunque es un patógeno que viene por el aire, empezamos a ver que acá teníamos una tecnología baja, acá una alta y acá una media, pero fíjense cómo hasta los 65 días después de emergencia del cultivo, estuvimos protegidos frente a infecciones de roya amarilla. Esta es una variedad susceptible de roya amarilla. Entonces, la roya amarilla y de la hoja, al ser enfermedades que aparecen en variedades susceptibles, eh, en estadios tempranos, complejizan el manejo de estos cultivares, por lo cual el uso de cogrosemillas con alta persistencia sería una alternativa de manejo para las infecciones en estadios vegetativos y muy tempranos del ciclo del cultivo. No solamente todo lo que es beneficio de control de patógenos de suelo, de semilla y también en hojas, sino que también tenemos todo lo que es vigor de plántulas, mayor desarrollo radicular, mayor desarrollo foliar. Y acá tengo una slide que me compartió Gabriel Mina, donde podemos ver que Tiran y Carbendazim, un curasemilla muy usado, que realmente nos solucionó muchos problemas en su momento, fue a partir de 1980, después ya entre el 90 y más hacia el 2000, tuvimos nuevas moléculas, curasemillas como triazoles, fenilpirroles y fenilamidas. En este periodo, entre el 2000 y el 2010 también, estuvieron presentes las entrovirulinas dentro del tratamiento de semillas y en los últimos años todo lo que son las carboxamidas y los bioscontroladores.
Dentro de las carboxamidas tenemos mayor persistencia y mucho de lo que tenemos son mezclas de todos estos activos, eh, teniendo una complementariedad para el control ya de un amplio rango de patógenos, eh, ya sea de suelo, de semilla y también teniendo mayor persistencia dentro de los foliares. Entonces acá vemos cómo fue la evolución en los últimos años de lo que fue las tecnologías de uso de tratamientos de semillas. Bueno, para ver un resumen y ya para ir finalizando, nosotros lo que podemos ver si miramos una semilla de cebado de trigo así, decimos qué linda que está y demás, pero si hacemos un análisis de poder germinativo, hay muchos patógenos como los carbones que no afectan al poder germinativo, todos los agentes causales de manchas foliares tampoco, sí, algunas alternarias y bipolaris, muchos no producen tizones de plántulas, y lo que sí tenemos en común es que todos van a producir disminuciones en el rendimiento, los foliares, ¿por qué? Porque van a afectar el área foliar fotosintéticamente activa, van a ser fuente de inóculo primario y para luego que luego la enfermedad eh, ascienda hacia estratos superiores. Muchos de estos nos van a afectar la calidad industrial y muchos de estos patógenos son agentes, son hongos productores de micotoxinas. Bueno, fíjense, si nosotros vemos acá en este eje la incidencia de manchas foliares y acá el tiempo, sería el ciclo del cultivo, cuando yo tengo una curva de progreso de enfermedades sin tratamiento de semillas, en un cultivo sin tratamiento de semillas, yo voy a estar llegando al umbral de control mucho antes que sin, en un cultivo que hice un tratamiento de semillas. Y la curva, ahora que todos hablamos de curvas y aplanar la curva, siempre va a ser mucho más baja y la vamos a mantener mucho más aplanada eh, que si que en un cultivo donde no tuvimos ningún tipo de protección inicial. Para tener en cuenta, algunos tips a tener en cuenta al momento de decidir un cura semilla. Yo por ahí a veces no soy de poner cuáles son y demás, pero a mí me parece que sería muy importante tener en cuenta cuál es mi carga fúngica de Fusarium en la semilla, de Dreslera y de carbón volador, ya sea Stiligonúa o triticio. ¿Qué antecesor tengo? Si es maíz, ¿qué hongo voy a tener más presente en el suelo? Si es trigo, si es soja. El comportamiento sanitario de mi cultivar, si es susceptible a manchas, a rollas. Si tuve una entrada de un otoño muy benigno como ahora, que estamos teniendo en trigo guacho rollas y estoy sembrando una variedad susceptible, ¿qué tipo de persistencia yo voy a querer tener en las primeras hojas de mi cultivo? Entonces yo creo que esta la incorporé hoy a este slide, pero realmente me parece importante tener en cuenta todo esto, al momento de elegir mi tratamiento de semilla. Y bueno, como resumen, yo tengo que conocer las características de la semilla que sembramos, es fundamental. Si tengo un poder germinativo, tengo un dato, si tengo vigor, tengo otro dato, y si tengo un dato de sanidad, tengo otro dato. Incluir el test de sanidad es sumamente importante, ayuda a disminuir riesgo de diseminación de patógenos. El tratamiento de semilla con los activos adecuados, que es todo lo que estuvimos hablando, favorece la emergencia de plántulas de manera uniforme. Erradicamos patógenos presentes interna y externamente en la semilla y evitamos el crecimiento de hongos hacia raíces y órganos aéreos. Cuando yo expliqué la curva, ¿qué quise decir? Que disminuimos el progreso de infecciones hacia órganos aéreos, reduciendo la fuente de inóculo primario, y evitamos aplicaciones foliares en estadios muy tempranos del ciclo del cultivo, que muchas veces estamos poniendo más fungicida en el suelo que en el cultivo. Y bueno, las cosas creo que se construyen en equipo. Este es nuestro equipo de trabajo, que está Hernán, Gerardo, Matías, Erika, Lucía y Anabela. Y bueno, un agradecimiento a todos los que nos ayudan también y trabajamos en red.
Así que bueno, les agradezco a todos por esta mañana, por acompañarnos. Y acá les dejo mis datos, mi Twitter y mi Instagram, donde yo voy subiendo siempre información de lo que vemos día a día. Muchas gracias.